Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Centroamérica, el presente y sus pasados. En el episodio anterior analizamos la primavera guatemalteca, esa década impulsada por la Revolución Guatemalteca de 1944 y que hasta 1954 llevó a ese país a experimentar una serie de reformas sociales y políticas impulsadas durante las presidencias de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Y por supuesto, también discutimos acerca del papel del golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, la CIA y respaldado por varios dictadores latinoamericanos que puso fin a esa era. Si no lo han hecho aún, les recomiendo ir a escuchar el episodio 15 para más contexto. Hoy volvemos a conversar con Roberto García Ferreira y María Aguilar sobre los impactos históricos y contemporáneos de ese periodo tan importante, así como la contrarrevolución posterior que llevó a la sistematización del terrorismo de Estado y al genocidio de Guatemala, pero también discutimos el papel de las comunidades indígenas en la defensa de la posibilidad de una nueva primavera. Por otro lado, para acercarnos mejor a los acontecimientos más recientes, entrevistamos a la conocida periodista guatemalteca Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre y ganadora de varios premios de periodismo. El recuerdo de la década de reforma sigue siendo significativo, especialmente después de la elección a la presidencia guatemalteca de Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, cuya administración se inspira en los ideales de aquel periodo renovador. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Cuando Jacobo Arbenz fue destituido mediante golpe de Estado, las consecuencias se hicieron sentir de inmediato. Algunos dictadores de América Latina, como Anastasio Somoza en Nicaragua o Rafael Trujillo en República Dominicana, aprovecharon el momentum que impulsó un nuevo viento contrarrevolucionario. También se sentó la tónica para la nula tolerancia que los Estados Unidos tendrían a partir de ese momento con cualquier atisbo de progresismo, no solo en la región, sino en el mundo entero, bajo la amenaza de la instauración del comunismo, el enemigo acérrimo durante la Guerra Fría. El historiador uruguayo Roberto García Ferreira, con quien hablamos en el episodio anterior, nos habla acerca de aquellas primeras consecuencias. En primer lugar, un asilo político masivo a las embajadas internacionales acreditadas allí en Guatemala. Hubo intentos por invadir las embajadas, la Embajada de México fundamentalmente, donde había importantes dirigentes. Promovió también la desestabilización dentro del ámbito de la política interna a nivel educativo, a nivel de las relaciones internacionales, o sea, fueron purgados la mayoría de los ministerios. En el caso de la Cancillería podemos observar la participación y la presión de Trujillo y del propio Somoza por purgar a gente que trabajaba en la Cancillería durante la época de la Revolución y que los actores regionales querían que fuera urgentemente desplazada. A nivel de los servicios de inteligencia comienzan a competir entre sí, algunos cubanos, algunos dominicanos, pero fundamentalmente la CIA, que procura establecer una base de operaciones para cazar, entre comillas, a comunistas guatemaltecos y de otras nacionalidades que vivían allí en Guatemala. Entonces, la consecuencia fue que se entronizó verdaderamente un régimen contrarrevolucionario que devolvió las tierras a la United Fruit, que desandó en buena medida las más importantes medidas de la revolución, que implicó una represión interna que supuso, a la luz de los observadores internacionales, algunas desapariciones.
¿sí? Que desestabilizó completamente lo que era la región y que implicó un fuerte ejemplo para algunos actores en América Latina que observaban con mucha simpatía la revolución, que aun cuando un gobierno revolucionario, respetando toda la institucionalidad democrática, ¿no? Y celoso y respetuoso y siendo elegido democráticamente, bueno, aquello implicaba una serie de límites muy importantes para avanzar en procesos de cambio revolucionario. Esto colocó a su vez en un lugar muy relevante a Estados Unidos, a quien se identificó como uno de los promotores del golpe, y fundamentalmente a la United Fruit, que ya tenía una muy mala imagen en América Latina. Pero sin embargo, la revolución ambientó un conjunto de otras cosas en la región que contribuyeron a revisar la política doméstica en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, ¿sí? Pensando, o en la propia Cuba, que pensando en los avances en materia de política social y en materia de enfrentamiento con la United Fruit que había dispuesto, que había implicado la revolución guatemalteca en ese espacio. Los regímenes militares autoritarios que gobernaron Guatemala después del derrocamiento de Arbenz se caracterizaron por mantener el control del país utilizando métodos violentos contra sus rivales. María nos explica que ellos justificaban el terrorismo de Estado usando la frase enemigo interno para referirse a sus opositores, particularmente cuando pertenecían a grupos de izquierda. María Aguilar lo explica. Sí, yo diría que el lenguaje sobre el enemigo interno es algo fundamental de esa época. A partir del golpe se crea el Comité contra el Comunismo, que es un comité manejado por la Policía Nacional Guatemalteca, que está básicamente creado para combatir todo lo que ellos crean que es comunismo, que en ese momento es cualquier tipo de oposición o como vemos en comunidades indígenas, cualquier comunidad o grupo que estaba organizado pidiendo acceso a tierra a través de la reforma agraria. Entonces vemos una persecución generalizada en espacios urbanos contra estudiantes, contra sindicalistas y así como en espacios rurales contra comunidades indígenas y campesinas que estaban pidiendo el acceso a beneficios sociales que la revolución había ofrecido. Pero todo está enfocado en este lenguaje de enemigo interno. Entonces vemos posteriormente cómo durante ya la guerra y el genocidio seguimos hablando de un enemigo interno que hay que combatir, el comunismo. Eso es un término que abarca tanto en el país y que eventualmente vemos en los 80s lleva al genocidio de las poblaciones indígenas. Pero yo diría que tiene su origen en cómo se maneja el lenguaje durante los 50s, cuando empieza la intervención estadounidense, que obviamente también hay que tener en cuenta que aunque Estados Unidos dio el financiamiento, dio mucho del entrenamiento, también tenemos que tomar en cuenta a las élites locales, a la Iglesia Católica y a los militares. También ellos tienen mucho en la creación de ese lenguaje, en la creación de las políticas de muerte que vienen posterior al 54. Los gobiernos militares enfrentaron mucha resistencia y Guatemala experimentó un largo y cruento conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y grupos guerrilleros que comenzó en 1960. Aunque a partir de 1985 los gobiernos militares dieron paso a débiles gobiernos civiles, el conflicto se prolongó hasta la firma del llamado Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996 y se saldó con más de 200.000 muertos y desaparecidos, según las Naciones Unidas. Pero los grupos antidemocráticos que se habían favorecido del periodo contrarrevolucionario se adaptaron a las nuevas circunstancias, formaron partidos y se apoderaron de instituciones para seguir teniendo injerencia política en los gobiernos civiles. Cuando ya se va haciendo una transición democrática en los 90s, 2000s, los partidos políticos se van transformando. Entonces, por ejemplo, lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional, muchos de sus líderes se van a un partido que se llama PAN,
y luego ahora y los herederos de ese partido crean en otro partido que es el Partido Unionista, que aún existe. Entonces vemos este legado político que existe. Luego también muchos personajes que fueron parte del Movimiento de Liberación Nacional se convierten en jueces, en magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que es la corte más alta que tenemos. Entonces vemos ese legado de violencia aún en la vida supuestamente democrática política que llega a partir del 86, cuando Guatemala empieza la transición democrática. Aguilar nos narra cómo el aparato antidemocrático que infiltró la institucionalidad guatemalteca durante la transición democrática sigue en pie en 2024, hasta el punto en el que trabajó febrilmente para impedir la toma de posesión presidencial de Bernardo Arévalo después de que él triunfó en las elecciones de 2024 al frente del movimiento Semilla. Los grupos conservadores que se oponían a Arévalo parecían estar cerca de lograr sus objetivos cuando la participación decidida de los pueblos indígenas en defensa de la democracia fue un elemento crucial para lograr que se respetara el resultado de los comicios. Así fue la importancia de aquel movimiento. Yo creo que este momento nos mostró que pueblos indígenas son fundamentales para el Estado y fueron fundamentales para la defensa de la democracia, no necesariamente porque se crea en la democracia que tenemos, no porque creamos o pensemos que esto es lo ideal o que nos está beneficiando o que es lo mejor a lo que podemos aspirar, pero porque se sabe que se tiene que negociar. Y es mucho más fácil negociar con un gobierno que esté dispuesto a hacerlo, a con un gobierno como los que hemos tenido que están criminalizando, encarcelando a todo tipo de oposición, sobre todo oposición indígena que está en defensa de tierra y territorio. Entonces se sabe lo que se podía perder y por eso vemos este tipo de liderazgo que también ahora no puede ocultarse. Pueblos indígenas ya no pueden quedar al margen, como muchas veces vemos lo que leemos sobre la revolución del 44 al 54. Pueblos indígenas son un agregado, están al margen, pero no son el actor principal, porque también fue una revolución urbana de clase media y eso hay que aceptarlo y eso fue lo que fue. Pero ahora pueblos indígenas no pueden quedar en el mismo papel, a pesar de que se trate, a pesar de lo que yo dije, ¿no? De que se nos sigue viendo con este tutelaje, pero ya no se puede. Ahora son actores fundamentales que deben ser tomados en cuenta y que yo diría que el ejemplo de los 48 cantones y de las otras alcaldías indígenas que participaron en estos más de 100 días de resistencia debe ser un recordatorio a todo tipo de gobierno que venga de que pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta en las decisiones de Estado, en las decisiones de gobierno, pero en posición de igualdad. No simplemente como un agregado, no simplemente para llenar cuotas, sino porque se toma en cuenta las visiones de los pueblos, porque Guatemala es un país mayoritariamente indígena, aunque se quiera borrar, aunque se quiera esconder a través de los censos. Marielos Monzón nos expone otro ángulo de las recientes elecciones y se refiere al rol de la memoria de la Revolución guatemalteca que influyó en las campañas políticas y la retórica de la administración actual, que se basa en buena medida en los ideales reformistas de la primavera guatemalteca. Desde un primer momento, la memoria de la Revolución guatemalteca en la campaña electoral estuvo presente con la consigna Viva Arévalo, que fue la consigna con la que se lanzó la candidatura del propio Bernardo Arévalo y luego también con el mensaje central que el partido Semilla y el propio binomio presidencial mantuvo durante toda la campaña y que incluso se sigue manteniendo, que es la nueva primavera democrática, haciendo claramente referencia a los gobiernos de la primavera democrática de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Una parte importante del electorado vio en Bernardo Arévalo la posibilidad de un cambio, de algo que fuera distinto a esto que estábamos viviendo en Guatemala, unos gobiernos de la derecha completamente corruptos y que buscan impunidad. Entonces, en primer lugar, vieron en Arévalo y en el movimiento Semilla la posibilidad de un cambio, de ese cambio que se dio también en 1944 cuando
Guatemala estaba en plena dictadura. Ahora, yo creo que la presencia o ausencia del golpe del 54 la vivió más una parte del electorado, ¿verdad? La más politizada. Incluso vimos en las calles, cuando salíamos a manifestar, carteles y fotografías de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Y también vimos en algunas de las acciones públicas ya del binomio electo, tanto de Bernardo Arévalo como Karin Herrera, la compañía del hijo de Jacobo Arbenz y de la familia de Jacobo Arbenz. Es decir, fue toda una simbología de decir ellos y ellas están presentes en la defensa de este triunfo. Vimos, por ejemplo, cuando Bernardo Arévalo llegaba a algunos lugares, personas mayores de la tercera edad le decían: su papá cambió Guatemala, usted tiene que seguir con esa herencia de su papá. O sea, eso lo vimos, eso emocionaba, todavía ahora que lo digo se le pone a uno la piel de gallina. O sea, hay personas que lo vieron, sobre todo también personas como yo, digamos, mi papá fue asesinado en el año 81 por un escuadrón de la muerte. Y entonces vimos de verdad cómo la sangre de nuestros mártires también estaba presente en este triunfo. La derecha, heredera de la contrarrevolución, maniobró denodadamente para mantenerse en el poder, pero, irónicamente, las últimas elecciones les dieron una gran sorpresa. Eso que nosotros llamamos el pacto de corruptos fue el que intentó de todas las maneras posibles que las elecciones fueran una continuidad de este sistema autoritario que en Guatemala se estaba impulsando. Entonces tomaron una serie de decisiones y dentro de esa serie de decisiones decidieron vetar a todos los candidatos y candidatas con posibilidades reales de ganar. Y entonces fueron quitando uno a uno. Como pensaron que Bernardo Arévalo aparecía en las encuestas demasiado chiquitito, no lo quitaron, pensando que nunca iba a ser posible que un partido con tan poca cantidad de intención de voto llegara. Entonces, barren a los candidatos que les parecían peligrosos, incluso candidatos de derecha, pero también una candidata como Telma Cabrera de los pueblos indígenas, y hacen un escenario que nadie, ni ellos mismos en sus peores pesadillas, se dieron cuenta que iba a pasar. ¿Y qué pasó? La gente dice: bueno, entonces no me están dejando votar por quien yo quiero, entonces voy y voto nulo. Así, Bernardo Arévalo ganó las elecciones guatemaltecas en segunda vuelta con un 58%, salvando una serie de obstáculos impuestos por el oficialismo y la derecha del país. Tras su triunfo, la oposición de derecha hizo todo lo posible para torpedear el camino hasta la toma del poder, para impedirle alcanzar la presidencia. Y una de sus formas fue la utilización de la retórica anticomunista con el fin de debilitar al nuevo gobierno. Totalmente. Ese fue y sigue siendo, lamentablemente, uno de los caballos de batalla. Tildar a Bernardo Arévalo y al gobierno de Semilla de comunistas. Eso fue uno de los discursos y de las narrativas que se utilizaron de manera permanente y que se siguen utilizando en este momento en contra del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Hicieron un símil entre el gobierno de su padre, Juan José Arévalo, y de Jacobo Arbenz, de los peligros que constituían para Guatemala el tema del comunismo, que según ellos está presente en un gobierno de Semilla. Y además hicieron una alerta de lo que eso significaba. Por ejemplo, hubo una cantidad de desinformación y de manipulación desde las redes sociales, pero también desde medios de comunicación vinculados a estos grupos de poder, hablando de expropiación, hablando de cómo iban a llegar a las casas de las personas para quitarles sus pertenencias. O sea, reviviendo todos esos viejos fantasmas del anticomunismo y los viejos fantasmas, incluso hablaron, ¿verdad?, de esa división que se quería hacer en Guatemala. Creo que a la par de estos grupos recalcitrantes, de esta extrema derecha y de las élites que no quieren una transformación, está también las personas democráticas como nosotros, periodistas democráticos, políticos democráticos, recordando lo que significa democracia. Democracia es libertad e igualdad. Y en ese sentido, esa es la lucha que se está manteniendo. Como explicó anteriormente María Aguilar, las comunidades indígenas han sido cruciales en la defensa de la democracia y la resistencia a la opresión, tanto históricamente como en los movimientos políticos recientes. Marielos Monzón coincide al respecto.
Sí, yo diría que los pueblos indígenas históricamente han sido los pueblos de la resistencia. Lo vimos incluso durante la época de los movimientos revolucionarios en las comunidades indígenas. Las poblaciones en resistencia, las personas que en muchas ocasiones defendieron estos espacios. O sea, los pueblos indígenas han estado históricamente vinculados a la resistencia guatemalteca. Eso es un punto que es muy importante. Ahora, aún cuando los pueblos indígenas han sido actores que se han movilizado en sus comunidades, en defensa de sus recursos naturales, en defensa de la tierra, en defensa de sus propios derechos laborales y que han sido históricamente reprimidos. Yo diría que es la primera vez que este actor histórico que siempre ha estado presente adquiere una relevancia nacional que llegó al punto en que fueron ellos quienes lideraron las movilizaciones y no al revés. O sea, no eran los pueblos indígenas que se sumaban, eran los pueblos indígenas que llamaban, pero además los pueblos indígenas que demostraron una estrategia política y de resistencia, de movilización y de organización tremenda. Los 48 cantones y las autoridades indígenas son los grandes héroes de la defensa de la democracia. Fueron los pueblos indígenas quienes lideraron esta defensa y si bien creo que no hubo un vínculo directo en sus discursos o en sus manifestaciones públicas sobre la defensa de esta democracia que perdimos en el año 54, sí hubo una presencia muy fuerte de un discurso de la democratización y de los logros de los gobiernos de la revolución, que si bien no fueron logros que se tradujeron en aquel momento directamente para los pueblos indígenas, sí se reconocieron como esos logros que se dieron para la población guatemalteca. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hubo una vinculación de esto que se estaba dando. El acompañamiento de grupos medios fue muy importante en este proceso. La articulación del activismo de pueblos indígenas con el de grupos medios inclinó la balanza para que la comunidad internacional se uniera a la defensa de la democracia amenazada. Los líderes de la defensa de la democracia fueron los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales. Y detrás de las autoridades indígenas y ancestrales que nos lideraron, sí estuvo, en primer lugar, un movimiento vigoroso de jóvenes y estudiantes universitarios. En segundo lugar, los sectores populares con los barrios populares organizados y también una parte de la capa media que se acompañó, hay que decirlo, a la mitad del proceso, este paro nacional. Entonces, fue muy importante. Quizá la participación de la capa media fue más importante en el 2015, cuando fue, digamos, todas estas manifestaciones que terminaron con el gobierno de Otto Pérez Molina, pero aquí también fue importante. Y bueno, decir que el partido Semilla es un partido que está compuesto por personas de la capa media. Y eso no es menor. Habiendo dicho que fueron los pueblos indígenas y el pueblo de Guatemala el que salió a las calles a defender la democracia, creo que esto fue lo que despertó a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional había estado muy calladita y completamente con un perfil muy bajo, viendo las atrocidades que estaban pasando en Guatemala con los gobiernos de Jimmy Morales y con el gobierno de Alejandro Yamatei. Pero cuando esta comunidad internacional vio que el pueblo guatemalteco se levantó en defensa de la democracia, fue increíble porque fue como una chispa en donde la comunidad internacional dijo, bueno, apoyamos al pueblo guatemalteco en defensa de lo que ellos entienden es la voluntad popular. Entonces creo que eso es una cosa que hay que tener. El primer actor relevante de defensa de la democracia fue el pueblo guatemalteco liderado por las autoridades. Ahora, yo creo que sin el apoyo de la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, habría sido muy difícil que se diera la toma de posesión de Arevalo. O sea, sí fue un actor relevante la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, pero no fue el actor definitorio. El actor definitorio fue el pueblo guatemalteco liderado por los pueblos indígenas, porque si este levantamiento no se da, la comunidad internacional no reacciona.
Guatemala vive hoy en condiciones difíciles un nuevo experimento de democratización y transformación social, en el cual las memorias de la primavera 1944-1954 sirven de inspiración y modelo. Figuras claves de la actualidad, como el presidente Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, se perciben como herederos y deudores de ese legado. En la Guatemala actual, presente y futuro son indisociables de ese pasado de esperanzas truncado por Estados Unidos, los dictadores latinoamericanos y los sectores antidemocráticos y de extrema derecha locales. Este episodio pone de manifiesto que el proceso de democratización en marcha en Guatemala es inseparable del impulso y la movilización de los pueblos indígenas. Su continuo protagonismo es esencial para forjar una Guatemala en donde los conceptos de democracia y justicia social tengan finalmente un sentido real y efectivo para ellas y ellos. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a Marielos Monzón, María Aguilar y Roberto García Ferreira el tiempo que nos brindaron. Y recordamos a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo. Y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse. Y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram. Y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima. Les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxe Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Mariana Bolaños. Técnico de grabación, Paolo Marín. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Iliana Dalolio. En alianza con las radios UCR.